Listo. Bueno, entonces vamos a empezar el subtema 2.2 que dice definición e interpretación geométrica y cálculo de la derivada de funciones vectoriales de variable escalar y de las derivadas parciales de funciones vectoriales de variable vectorial. Propiedades de la derivada de funciones vectoriales. Esto está marcado en morado porque lo vamos a dejar, lo vamos a posponer un poco porque nos vamos a enfocar solo en funciones por ahora, funciones vectoriales de variable escalar, y terminando de analizar estas, vamos a analizar todo sobre las funciones vectoriales de variable vectorial. Entonces sí lo vamos a ver, lo vamos a ver todo, solamente que vamos a cambiar un poquito el orden para enfocarnos primero en las funciones vectoriales de variable escalar, y ya después de haber visto todo sobre ellas, vamos a enfocarnos en las funciones vectoriales de variable vectorial. Igual vamos a ver su interpretación, sus derivadas, sus límites, su dominio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces seguimos, déjenme. Aquí está. Definición de función vectorial de variable escalar. Una función vectorial de variable escalar o real es una regla que asocia a cada número real t de un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, uno y solo un vector r de t que pertenece a Rn, al espacio vectorial de Rn, lo cual se indica como. Entonces, la función vectorial de variable escalar R es aquella que mapea de un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, a Rn. O sea que asocia a un número real perteneciente a un conjunto A y lo convierte en un vector de la forma R a la n. Muy bien. Entonces podemos decir que a cada número real t del dominio, la función vectorial de variable escalar R de t le asigna un vector. Si nuestra función vectorial de variable escalar tiene 3 componentes, entonces vamos a obtener un vector en el espacio. Y si nuestra función vectorial de variable escalar tiene 2 componentes, entonces vamos a obtener un vector en el plano. Para expresar a una función vectorial de variable escalar, también podemos usar esta notación. Entonces, podemos usar esta notación de la función vectorial de variable escalar en forma trinómica, usando los vectores i, j y k, pero también podríamos representar a la función vectorial de variable escalar de esta manera, como un vector con sus 3 componentes escalares. Entonces, cualquiera de las dos son formas correctas para representar a una función vectorial de variable escalar. La que quieran usar está bien. En muchos ejercicios es más común que se use esta notación, pero si llegan a encontrar esta otra, pues está representando exactamente a lo mismo. No sé, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Qué dicen? No, profe. Ok, No, profesor. continuamos. Es importante notar que estrictamente la función vectorial de variable escalar le asigna a cada valor de t en el vector de posición r de t. Entonces, por cada valor de t que le asignemos a nuestra función vectorial, vamos a obtener por resultado un vector de posición. Eso es importante aclararlo, que siempre que le asignemos un valor de t a nuestra función vectorial, vamos a obtener por resultado un vector de posición. Recuerden, los vectores de posición son aquellos que tienen su punto origen en el origen del sistema de referencia. Entonces, aquí está un esquema para que lo entiendan mejor. Entonces, por ejemplo, para el valor de t igual a t subíndice 1, obtengo este vector de posición. Para un valor de t igual a t subíndice 2, obtengo este otro vector de posición. Para un valor de t igual a t subíndice 3, obtengo este vector de posición, y así sucesivamente para diversos valores de t voy obteniendo vectores de posición. Entonces, eso es importante notar, que para cada valor de t que le asignemos a nuestra función vectorial, vamos a obtener un vector de posición, un vector que va a partir del origen. Y decíamos, si nuestra función vectorial tiene 3 componentes, obtendremos un vector en el espacio. Y si nuestra función vectorial tiene 2 componentes, vamos a obtener un vector en el plano. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Qué características tienen las funciones vectoriales de variable escalar? Bueno, las componentes del vector r de t, que es el vector resultante, son funciones escalares de variable real y las llamaremos funciones componentes. Entonces, esa es una característica de las funciones vectoriales de variable escalar. Déjenme regresarle a la presentación. Bueno, les decía que una característica de las funciones vectoriales de variable escalar es que las componentes del vector r de t son funciones escalares de variable real
y las llamamos o las podemos llamar como funciones componentes de R de t, que aquí está. Entonces, esta es mi función vectorial de variable escalar y está formada por estas funciones que son f, g y h. Estas funciones f, g y h son funciones escalares de variable real. Funciones escalares de variable real. O sea, son funciones a donde yo meto un número real y obtengo por resultado otro número real. Entonces, una función vectorial está formada por varias funciones escalares, obviamente multiplicadas por un vector. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Qué otra característica tienen las funciones vectoriales de variable escalar? Cuando el parámetro t varía en su dominio, el punto extremo o final del vector r de t genera una curva c llamada curva paramétrica. Entonces dijimos que para cada valor de t que nosotros asignemos a nuestra función vectorial, vamos a obtener un vector de posición. Y ahora estamos diciendo que ese vector de posición va a tener en su punto extremo un punto perteneciente a una curva que se conoce como curva paramétrica. Entonces, les repito, las funciones vectoriales, al sustituirle un valor de t, dan por resultado un vector. Y la punta de ese vector contiene a un punto que va a formar o describir a una curva en el plano o en el espacio, dependiendo de cuántas componentes tenga nuestra función vectorial. Y aquí está un esquema justamente para que lo comprendan mejor. Entonces aquí tengo mi sistema de referencia y para un valor de t inicial obtengo este vector de posición y a ese vector de posición en su punta tiene este punto. Luego tengo este otro vector de posición que tiene asociado este punto, este otro vector de posición que tiene asociado este punto, y esto no es de extrañar porque nosotros sabemos que cada vector de posición tiene asociado uno y solo un punto en el espacio, o viceversa, cada punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector de posición. Entonces estamos diciendo aquí que para cada valor de t que metamos en la función vectorial, vamos a obtener un vector de posición que va a tener asociado un punto en el espacio. Y el conjunto de todos esos puntos van a formar lo que se conoce como una curva paramétrica, que es una curva en el espacio o en el plano, dependiendo de cuántas componentes tenga nuestra función. Ok, nuestra función vectorial de variable escalar. Luego, el sentido de la curva paramétrica C que se formó está dado por el sentido en el que se vayan generando los puntos de la curva a medida que el parámetro t aumente su valor en su dominio. Más adelante vamos a ver que es importante que nosotros sepamos el sentido en el que se va desarrollando nuestra curva. Por eso desde ahora se los estoy mencionando. Entonces les estoy diciendo que el sentido de una curva estará dado por el sentido en el que se vayan generando los puntos de la curva a medida que nuestro parámetro t aumente su valor. Entonces vamos a volver a observar para que ustedes me digan cuál es su sentido de la curva. Entonces, para este valor de t inicial, obtengo este punto en la curva, para este otro valor de t obtengo este otro punto en la curva y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál dirían que es el sentido de la curva? Ah, pues lo marcamos aquí con unas flechas. Este es el sentido de la curva. En este sentido se va dibujando nuestra curva. Podemos tener curvas cerradas, sí, también, y vamos a poder marcar en qué sentido se está dibujando nuestra curva. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí van conmigo, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces continuamos y entonces, ¿qué otra característica tienen las funciones vectoriales de variable escalar? Que el dominio de variación del parámetro muchas veces está restringido a un intervalo finito. Es decir, que a veces nos podrán decir que para nuestra función vectorial solamente vamos a tomar valores de t en cierto intervalo. Entonces, en ese caso, nuestra curva tendrá un punto inicial o punto de partida de coordenadas a, bueno, un punto inicial o punto de partida A de coordenadas f de A, g de A, h de A, y la curva tendrá un punto final o punto de llegada B de coordenadas f de B, g de B, h de B, que son el punto extremo del vector de posición R evaluado en t igual a y el vector R de t igual a B, respectivamente. Entonces, el punto inicial de la curva o punto de partida y el punto final de la curva
o punto de llegada van a ser aquellos puntos que se obtienen al evaluar a nuestra curva en nuestro valor de t inicial y en nuestro valor de t final. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo se obtiene un punto en la curva? Pues asignando a nuestra función vectorial un valor de t específico. Si yo quiero conocer dónde comienza mi curva, si es que su intervalo de variación está restringido a un intervalo finito, pues para conocer su punto inicial, evalúa la curva en ese valor inicial de mi intervalo, y para conocer su punto final, evalúo a mi función vectorial en el valor de t final de ese intervalo. Recuerden que al evaluar a una función vectorial en un valor de t, obtengo un vector, pero es un vector de posición. Y sabemos que ese vector de posición está asociado a un punto en el espacio. Este es el punto al que está asociado. O sea, yo al evaluar a mi función vectorial en t igual a, obtengo el vector de posición asociado al valor de t igual a, y ese vector de posición está asociado al punto A. Después, si evalúo a mi función vectorial en t igual a b, obtengo el vector de posición para t igual a b, y ese vector de posición está asociado a este punto B. Entonces, hagan esa diferencia, que al evaluar a su función vectorial en un valor de t, obtienen un vector, sí, pero ese vector está asociado a un punto en el espacio, y uno y solo uno. Por eso aquí estoy diciendo que yo puedo determinar si mi intervalo paramétrico está restringido a cierto intervalo, yo puedo conocer quién es el punto inicial de la curva o punto de partida y quién es el punto final de la curva o punto de llegada. Muy bien. Otra característica más de las funciones vectoriales de variable escalar es que el parámetro t no siempre representa el tiempo. Usualmente el parámetro t representa el tiempo y nuestra curva está describiendo la trayectoria de una partícula a lo largo del tiempo, por ejemplo. Pero no siempre es así. Hay en algunos otros momentos donde podríamos usar otra letra en lugar de t para indicarlo. Y vamos a ver más adelante, yo creo que la siguiente clase, que un parámetro especialmente interesante es el que representa no el tiempo transcurrido, sino la longitud de la porción de la curva recorrida desde su inicio. Es decir, cuánta longitud de curva se ha recorrido desde el inicio. Y este parámetro se denota con la letra S y se denomina longitud de arco. Entonces, usualmente a las funciones vectoriales las representamos con el parámetro t, que puede representar el tiempo, pero no siempre es así. Hay algunos otros momentos donde necesitamos representar a nuestra función vectorial en términos de otro parámetro que se llama S y que representa la longitud de arco. Y ese parámetro S nos estará representando la longitud de la porción de la curva que se ha recorrido desde el inicio. Muy bien, bueno. Entonces, ahora sí, retomamos esto del dominio de funciones vectoriales. El dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las funciones escalares que la componen. Entonces, aquí nos dicen determinar el dominio de estas funciones vectoriales. Muy bien. Entonces, decíamos que el dominio de una función vectorial de variable escalar es la intersección de los dominios de cada una de las funciones componentes o funciones escalares que lo componen. Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio de esta primera función? Logaritmo natural de t para el inciso A, para la función vectorial en el inciso A. Jesús, Miguel, te escuchamos. Sí, sería que t pertenezca a todos los números mayores a cero. Mayores a cero, exacto, porque sabemos que el logaritmo natural solo está definido para números mayores que cero. Muy bien, Jesús. Y Luis Fernando, ¿cuál es el dominio de la segunda función escalar que compone a esta función vectorial, que es 1 sobre t? Bueno, para que no se te cumpla la indeterminación, t debe ser diferente de cero. T pertenece a los reales, t Ajá, diferente de cero. exacto. Entonces el dominio son todos los reales excepto el cero. Muy bien, Luis Fernando. Entonces ya nos dijo su compañero Jesús Miguel que el dominio de la primera función escalar son t mayores que cero. Y ya nos dice Luis Fernando que el dominio de la segunda es cualquier número real excepto el cero. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función vectorial? Emanuel, te escuchamos. ¿Cuál sería la intersección de esos dos dominios que ya nos mencionaron tus compañeros? Sí, la intersección de los dos sería
los números mayores a cero para ambos casos. Exacto, porque esos son los únicos valores donde ambas coinciden. Muy bien, Emanuel, muchas gracias. Perfecto. Y entonces así es como se determina el dominio de una función vectorial de variable escalar, calculando el dominio de cada una de las funciones que la componen y haciendo su intersección. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, el límite de funciones vectoriales. Entonces, sea R de T una función vectorial de variable escalar, aquí está R, que es una función que mapea de un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, a Rn, que está definida en un entorno del punto T0, excepto posiblemente en T0. Entonces el vector A es el vector límite de R de T cuando T se aproxima a T0 y se expresa de esta manera. Entonces el límite de la función vectorial R de T cuando T tiende a T0 es el vector A. Sí y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un correspondiente delta mayor que 0, tal que el valor absoluto del vector R de T menos A es menor que epsilon, siempre que el valor absoluto de T menos T0 esté entre 0 y delta. Esa es la definición formal del límite de una función vectorial de variable escalar o de variable vectorial. Muy bien. Pero ¿cómo lo interpretamos nosotros? Bueno, aquí en este esquema nosotros podemos observar que el vector R de T tiende al vector A medida que nuestro parámetro T tienda a cierto valor T0. Y debe recordarse que no es necesario que la función vectorial esté definida en ese instante o valor al que T se aproxima. Entonces, observen en esta gráfica, les repito, que nuestra función R de T va a tender al vector a medida que nuestro parámetro T tienda a cierto valor T0. No es necesario que la función exista o esté definida en ese instante o valor al que T se aproxima. No es necesario que la función exista y a pesar de eso el límite sí puede existir. Muy bien. Entonces, sea nuestra función vectorial R que está definida o que mapea de un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, a R3, es un caso particular, una función vectorial tal que R de T está formada por la función escalar f de t en i más la función escalar g de t en j más la función escalar h de t en k. Entonces, el límite de esta función vectorial cuando t tiende a t0 estará dada por el límite de cada una de las funciones que la componen, siempre y cuando los límites de estas funciones componentes existan cuando t tiende a t0. Para que el límite de esta función vectorial exista, debe existir el límite de cada una de las funciones escalares. Si no existe el límite de alguna de ellas, la que sea, entonces el límite no existe de la función vectorial. Entonces el límite de la función vectorial no existirá si el límite de alguna de estas funciones componentes no existe. Muy bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Bueno, entonces vamos a calcular el límite de esta función vectorial para cuando t tienda a pi cuartos. Entonces, ¿qué nos decía nuestra presentación? Que si queremos sacar el límite de una función vectorial cuando t tienda a t0, entonces debemos sacar el límite cuando t tienda a t0 de cada una de las funciones que la componen. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría aquí en este ejercicio? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si queremos calcular el límite de R de T cuando T tiende a pi cuartos. ¿Qué hacemos? Queremos calcular el límite de R de T cuando T tiende a pi cuartos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sería evaluarlo, ¿no? De la función. Ajá, sacar el límite de cada una de las funciones cuando T tiende a pi cuartos. Exacto. Y sabemos que el límite se puede obtener pues simplemente evaluando a la función en el valor al cual tiende el límite. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, Sí, profe. muy bien. Ok, muy bien. Entonces, por favor, si quieren levantar la mano para que me ayuden, se los agradeceré. ¿Quién quiere decirnos cuánto vale el límite de cada una de esas funciones componentes? Adelante, adelante. Los escuchamos. Entonces, ¿qué nos quedaría?
¿Cuál sería nuestro resultado? En el primero sería, Ajá, sí, Andrés, adelante, te escuchamos. bueno, te lo digo de así, del límite de coseno de No, pi si quieres ya cuartos. puedes ¿O el decirnos. resultado? Ajá, porque Ah, bueno. aquí ya nos están diciendo que tenemos que sacar el límite de esta expresión y pues el límite solamente se puede obtener mm, sustituyendo el valor al cual tiende el límite. Ajá, entonces, Bueno, en el primero nos da raíz de 2 sobre 2 si no me equivoco. exacto. Ajá, coseno de pi cuartos es la raíz de 2 sobre 2 en i. Perfecto. Luego, Y en el siguiente, ujú, lo mismo, raíz de exacto, 2 sí. sobre 2. Exacto. Raíz de 2 sobre 2 en j. Muy bien. Y para el último nos da pi cuartos de K. Ajá, pi cuartos de k. Y ya, ese es el límite de esta Y función nada, vectorial cuando sí. te tiende a pi cuartos. Recuerden que el límite de una función vectorial va a ser un vector y justamente es un vector. Y les decía, lo podemos representar de esta manera o también de esta otra, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Nada más recuerden que hacemos la diferencia un punto, por ejemplo, tiene coordenadas raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y pi cuartos. Y aquí tendríamos el vector A de componentes escalares raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y pi cuartos. ¿Qué diferencia hay entre un punto y un vector? Pues que los puntos los representamos usualmente con letras mayúsculas y los vectores con letras minúsculas y además testados y además con un signo igual. Entonces aquí hay un signo igual. Por eso estas que parecen coordenadas no lo son. Son componentes escalares de un vector. Componentes escalares de un vector no son coordenadas. Sí, por otro lado también sabemos que un vector está asociado, un vector de posición, perdón, un vector de posición está asociado a un punto, pero no es lo mismo. Este sería el vector A y este sería el punto A. Son cosas diferentes. Pero bueno, no sé qué ibas a decir, Andrés, te interrumpí. Discúlpame. ¿En la grabación? Ya está. Entonces nos dice, calcular el límite cuando t tiende a 0 de la función vectorial p de t. Si esta función vectorial tiene por regla de correspondencia coseno de t en i más t cuadrada menos 5t más 2 en j y logaritmo de t más 1 entre t en k. Entonces dijimos que el límite de una función vectorial se calcula como el límite de cada una de sus funciones componentes si es que el límite de cada una de ellas existe. Si alguno de ellos no existe, entonces el límite de la función vectorial de variable escalar no va a existir tampoco. Muy bien, entonces si quieren ahora lo vamos a hacer por separado para que lo vayamos estudiando con mayor detalle. Entonces voy a sacar el límite cuando t tiende a 0 de la función escalar coseno de t. Y entonces, ¿qué me quedaría? Levanten la mano. Adelante, Luis Fernando. ¿Cómo sería? Si quieres, vamos a hacerlo paso a paso para que no vaya a haber alguna duda. Ok, entonces sería el límite del coseno de 0, que Exacto. sería 1. Coseno de 0. Recuerda que cuando evalúas a tu función en el valor al cual tiende el límite, ya no se debe de escribir la palabra límite. Ok. Ajá. Y Entonces sería entonces, coseno de 0, que ajá, sería 1. exacto. Tú mismo me puedes ayudar con el límite de la segunda función componente o función Sí, profesor. escalar. Ajá. ¿Sí? Sería 0 Ajá. menos 5 por 0, 0, Ajá. más 2, que sería 2. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Y alguien más Por me nada, podría profe. ayudar con el último? Gracias, Luis Fernando. Gracias, gracias. Con la segunda. Adelante. A ver, déjenme ver. Gus, te escuchamos. Sí, profe. Bueno, primero evaluamos Ujú. y sería logaritmo natural Sí. de 0 más 1, que sería 1, Ajá. entre 0. Exacto. ¿Y eso qué nos queda? 0 entre 0, Ajá. que pues sería indeterminación. Ajá. Entonces, Ajá. ¿Cómo calculamos este podríamos límite? usar el L'Hopital. Exacto. Muy bien. Muy bien, Gus. Usando el L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital? Que si se presentan las formas indeterminadas, cero sobre cero o infinito sobre infinito, ¿qué tenemos que hacer? Derivar en la función del numerador y la del denominador. Exacto, derivar el numerador y el denominador por separado. Muy bien. Y una vez hecho eso, pues volver a calcular el límite. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? De logaritmo natural de t más 1. Sería 1 sobre t más 1.
Exacto, sí. ¿Y cuál es la derivada del denominador? O sea, de t. 1. 1. Entonces, simplemente nos quedaría el límite cuando t tiende a, no sé por qué puse ahí infinito, porque en realidad solo es a 0, de 1 sobre t más 1. Y entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría 1 sobre 0 más 1, Ajá, y que eso es sería 1. exacto. Entonces el límite existe y vale 1. Muy bien, y entonces Sí. ya ponemos ahí que el límite cuando t tiende a 0 de p de t, nuestra función vectorial de variable escalar, ¿quién es? Tú mismo, Gustavo, por favor. Sería 1, bueno, 1i o i, Ujú. Ajá, 1i o simplemente i, perfecto. más 2j Sí, muy bien. y más k. Más k, perfecto. Es este vector. Exacto, muy bien. Entonces nuestra función vectorial, a medida que t se acerca a 0, se va aproximando al vector 1 más 2j más k. Muy bien, Luis Fernando y Gustavo, gracias. Ajá. Ok, entonces nos dice continuidad de funciones vectoriales. Una función vectorial r de t es continua en t igual a 0 si existe la función evaluada en t igual a 0. Además, si existe el límite de la función cuando t tiende a 0. Y por último, que se verifique que el límite de la función cuando t tiende a t0 sea igual a la función evaluada en t0. Nada más aquí. Déjenme corregir este detalle. Entonces, les repito, para que una función vectorial de variable escalar sea continua, debe de cumplirse estas tres condiciones. La primera, que exista la función en t igual a 0. Que exista la función vectorial en t0, que el límite de la función vectorial cuando t tienda a t0 exista. Y por último, que se verifique que la función vectorial evaluada en t0 sea igual al límite de la función vectorial cuando t tienda a t0. Entonces, se podrá concluir que una función vectorial es continua en un valor o instante t0, sí, y solo si sus funciones componentes son continuas en t0. Si cada una de las funciones componentes son continuas en t0, entonces nuestra función vectorial de variable escalar será continua también. Justamente lo que nos decía al inicio su compañero Carlos. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos dos ejemplos para ver. Nos preguntan si la función vectorial r de t, que es coseno de t en i más seno de t en j más t en k, con t perteneciente a los reales, es continua en t igual a pi cuartos. Y luego, si la función vectorial 3 menos t cuadrada en i más seno de 2t en j más t sobre logaritmo natural de t en k es continua en t igual a 1. Entonces, la primera, pues la podemos mencionar nada más, porque justamente es uno de los límites que hicimos hace un momento. Entonces, ¿cuál fue el límite que encontramos para esta función vectorial cuando t tendía a pi cuartos, muchachos? Raíz de 2 sobre 2. En i, ajá. En J Raíz de igual. 2 sobre 2. Ajá, raíz de 2 sobre 2 en i más raíz de 2 sobre 2 en j más pi cuartos en k. Ese fue el límite de la función cuando t tendía a pi cuartos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Sí. Entonces ya verificamos la segunda parte, que exista el límite de la función vectorial cuando t tiende a t0. Y entonces nada más nos hace falta ver cuánto vale la función vectorial al evaluarla en pi cuartos. Entonces, ¿qué nos quedaría si evalúan a esta función vectorial en pi cuartos? ¿Quién me quiere decir? Adelante, levanten su mano, por favor. Ajá, Luis Fernando, gracias. Sería igual raíz de 2 sobre Ajá, 2i en i, ajá, más raíz de 2 sobre 2 en j perfecto, sí. más pi cuartos en k. Exacto, entonces también observamos que la función vectorial en pi cuartos existe. Y bueno, por último, pues ya solamente tendríamos que comparar lo que obtuvimos al evaluar a la función vectorial en pi cuartos, que fue raíz de 2 sobre 2 en i, más raíz de 2 sobre 2 en j, más pi cuartos en k, compararlo con el límite de la función vectorial cuando t tendía a pi cuartos, que fue raíz de 2 sobre 2 en i, más raíz de 2 sobre 2 en j, más pi cuartos en k. Como esos dos vectores son iguales,
Entonces concluimos que la función vectorial en pi cuartos es Continua. continua, exacto. Muy bien. Y si recuerden, si alguna de las funciones componentes o funciones escalares no es continua, entonces ya nuestra función vectorial no es continua. Entonces vamos a hacer el inciso 2. Muchachos, rápidamente. Bueno, entonces por favor confírmenme si les estoy compartiendo el pizarrón blanco. ¿Sí? Aún no, profe. Aún no, ¿Todavía profesor. no? Ah, ok, muchas gracias. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces les decía, para analizar la continuidad de una función en un valor, de una función vectorial de variable escalar en un valor de t, pues simplemente analizamos la continuidad de cada una de las funciones escalares. Y ya una vez que hayamos hecho eso, si en todas las funciones escalares nuestra función es continua, pues ya concluimos que nuestra función vectorial es continua. Bueno, entonces vamos a decir, imaginemos que f de t es 3 menos t cuadrada. Entonces vamos a analizar la continuidad de esta función en t igual a 1. Entonces, analizando la continuidad en t igual a 1. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de continuidad? Pues primero, evaluando la función en 1, nos quedaría 3 menos 1 al cuadrado, o sea, 2. Y después sacando el límite cuando t tienda a 1 de 3 menos t al cuadrado. ¿Y eso qué nos quedaría, muchachos? Adelante. ¿Los escucho? Ajá. Perdón. Ajá, Luis Fernando, sí. Adelante. Sería sustituyendo 3 Ajá. menos 1 al cuadrado, ¿Sí? quedaría 2. 2, exacto. Y entonces, como la función evaluada en 1 es igual al límite cuando t tiende a 1 de la función, entonces concluimos que la función que es continua, Continúa. ajá, en t igual a 1. T igual a 1. Exacto, muy bien. Entonces, la primera función componente fue continua. Necesitamos que todas sean continuas para que mi función vectorial sea continua. Muy bien, entonces seguimos. ¿Quién me ayuda ahora con la otra función? Aquí le voy a poner para, adelante Giovanni, muchas gracias. Para g de t, que es seno de 2t, ¿cómo lo harías, Giovanni? Sí, te escuchamos, Giovanni. Tienes apagado tu micrófono. Ya, ok. Sería Listo. seno de 2 por 1. Exacto. Entonces, permíteme, déjame ponerle aquí nada más, que estamos analizando la continuidad en t igual a 1. Y entonces me dijiste que sería g de 1 igual a seno de ¿qué? Seno de 2 por 1. Exacto. Y eso sería igual a Seno de 2. seno de 2. Exacto. Muy bien. Y luego, Luego sería el límite de t de 1. ajá, el límite cuando t tiende a 1, de g de t. Y eso te quedaría Como seno de 2, ¿no? seno de 2. Exacto. Muy bien. Y luego, entonces, como la función valuada en 1 es igual al límite de la función cuando t tiende a 1, ¿qué concluyes? Que es continua también aquí. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Giovanni. Gracias. Entonces, la función es continua en t igual a 1. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿quién me ayuda con la última, por favor? Alexa, gracias. Entonces, te escuchamos. Entonces, para h de t igual a... ¿quién es la última? T sobre el logaritmo natural de t. Exacto, t sobre el logaritmo natural de t. Listo, ya está. Entonces, ¿qué haces? Queda como, bueno, 1 sobre el logaritmo natural de 1. Exacto, permíteme. Analizando la continuidad en t igual a 1, entonces nos está sugiriendo que primero evaluemos a h en 1 y quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 1. ¿Y eso qué sería?
Sería 1 sobre 0. Exacto. Y entonces, ¿qué Pensar concluyes? que es una indeterminación ahí, ¿no? Ajá. Bueno, no es una indeterminación. Es más bien, no está definida ese cociente. Entonces, porque indeterminaciones son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la infinito, etcétera, ¿no? Ok. Ajá. Ok, entonces aquí decimos que esto no existe y ya como no va a existir la función evaluada en 1, aunque el límite exista, pues no van a ser iguales. Y entonces, ¿qué concluye? Que la función no es continua en T1. Exacto, exacto. Por lo tanto, h de t no es continua en t igual a 1. Y entonces, ¿cuál sería tu conclusión del ejercicio? Que en T1 la función R Ujú, ujú. no es continua. La función r de t no es continua En T1. Sí, en en t T igual igual a a 1. Exacto, muy bien, Alexa, perfecto. Entonces, tómense un momento para copiarlo y en un momento seguimos. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver la derivación de funciones vectoriales. Entonces, para el caso de una función vectorial R, que mapea de un conjunto A, que es un subconjunto de los números reales, a un conjunto R a la n, se tiene la siguiente definición. Entonces, sea la función vectorial de variable escalar, entonces la derivada de esa función vectorial de variable escalar se define como la derivada de r de t respecto de t es el límite cuando delta t tiende a 0 de el vector diferencia de r evaluada en t más delta t menos r de t sobre delta t, siempre y cuando este límite exista. Esta es la definición formal de la derivada de una función vectorial de variable escalar. Entonces, puesto que la función vectorial de variable escalar es una función que depende de una sola variable, entonces la derivada es una derivada ordinaria. En forma práctica, la derivada de una función vectorial se obtiene al derivar cada una de las funciones escalares que la componen. La derivada de r respecto de t también puede notarse como r' de t o bien utilizando la notación de Newton como r puntito. Muy bien. Entonces, al ser otra función, la derivada ordinaria de una función vectorial, es susceptible de volver a derivarse, lo que da origen a las derivadas de orden superior. Por ejemplo, para una función vectorial r de t, su derivada es derivada de r respecto de t. Su segunda derivada será segunda derivada respecto de t dos veces, o bien a la derivada de r respecto de t la volvemos a derivar respecto de t. En general, la enésima derivada de esa función vectorial de variable escalar será derivada enésima de r respecto de t n veces, o bien a la derivada enésima de r menos 1, bueno, a la derivada de a la n menos 1 de r respecto de t a la n menos 1 multiplicada por, bueno, más bien, aplicándole la derivada otra vez respecto de t. Es decir, que a la derivada anterior la vuelvo a derivar respecto de n y eso me da la derivada sucesiva de r respecto de t. Muy bien. Entonces aquí nos piden calcular en estos ejemplos la primera y segunda derivada de estas funciones. ¿Me pueden confirmar si ya las habíamos hecho, por favor? Bueno, entonces estábamos diciendo que la derivada de una función vectorial de variable escalar se calcula derivando cada una de las funciones componentes. Muy bien. Entonces aquí nos piden calcular la primera y la segunda derivada. Entonces, ¿quién me ayuda con las primeras derivadas? Bueno, para R1, ¿quién me ayuda con su primera derivada? Por favor. ¿Lo escuchamos o la escuchamos? Levanten la mano. Si son tan amables, por favor, levanten su mano. Te escuchamos. ¿Quién sería la primera Sí, derivada? sería t Ujú. por 1 sobre t, Sí, muy bien. más Sí, el logaritmo natural de t por 1. exacto, muy Bueno, nada bien. más Porque, logaritmo. sí, porque tenemos un producto de funciones y el producto de funciones es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien, todo eso en I. Muy bien, Andrés. Y luego, Después sería menos seno de t exacto, menos seno en de t en j J. Muy bien. Y luego,
mm, ay, arco tangente. Creo que sería 2t entre 1 más t cuadrada T cuadrada al cuadrado. al cuadrado. Ajá, exacto, muy bien. Venga, Y simplificando, ¿cómo quedaría? R' de la función 1, ¿a qué sería igual? sería 1 más logaritmo natural de t Exacto, en i sí. menos seno de t en j, Ujú, sí, muy bien. menos 2t Ujú, entre 1 más t a la cuarta. exacto, muy bien, Andrés, muchas Venga, gracias. Gracias, Andrés. Alexa, la segunda derivada, ¿nos ayuda con la segunda derivada, por favor? Sí, queda como I, bueno, uno I. Ah, no, es Ah, la primera, ¿verdad? ajá, exacto, sí, sí, Ah, sí. no, queda como uno sobre T. Ajá, 1 sobre t en i, muy Ujú, bien, porque la derivada de 1 pues fue 0 y la derivada ujú. del logaritmo natural de t es 1 sobre t. Muy bien, Alexa, continúa. Después queda menos coseno de T en Muy J. bien, ¿sí? Y bueno, para la segunda, bueno, se puede hacer como reescribir, ¿no? Mejor. Sí, exacto, exacto. Ajá, entonces, Menos 2T por ajá, uno más T a la cuarta, eso a la menos uno. exacto, muy bien. Vas a derivar esto respecto de t. Muy bien. Entonces queda como menos 2T Ajá, por menos uno ujú. más ¿No? menos T a la cuarta. Ajá, exacto. Y eso Y a la, a la menos 2 exacto. Y por, por 4T al cubo. exacto, muy bien. Listo. Esa es la primera parte y luego sería más. Mm, Así, queda como, bueno, uno más T a la cuarta es la menos uno Sí, por menos 2. exacto, muy bien. Y ya solo simplifica. Ajá. De lo primero queda como 2T por Ajá, 4T cúbica sí, 2t por 4t cúbica. entre uno más T a la cuarta. Ujú. Y eso, 1 más t a la cuarta al cuadrado, ¿no? ajá, sí, al Ajá, cuadrado. Y ajá, eso ya, menos 2 sobre uno sobre T a la cuarta, pero ahí sí ya es con exponente uno. exacto. Muy bien. Y todo eso en K, ¿no? Y podemos Ajá. simplificarlo. Sí, queda como 8T cuarta. Ajá, permíteme, voy a escribir todo lo Ah, sí. anterior. 1 sobre t ni menos coseno de t en j. Y eso sería más, ajá. Entonces podemos escribir, no sé, 1 más t a la cuarta al cuadrado como denominador común. Y en el Ajá, numerador, ¿qué quedaría? 8T a la cuarta Sí, perfecto. menos Ujú, 2 ujú. por uno más T a la cuarta. Exacto, muy bien. Y ya ahora sí, terminando de simplificar, nos quedaría 1 sobre t ni menos coseno de t en j y más, Más 8T a la cuarta ajá, menos 2 ajá, más ¿cuánto quedaría? 8 t a la ah, cuarta menos 2 t a la cuarta, 6T a la cuarta. ¿sí? 6T a la cuarta menos 2. Ajá, Ya eso entre uno más T a la cuarta al cuadrado. exacto, muy bien, Enca. Y ya terminamos. Entonces tómense un momento para copiar. Por favor, Roberto, Carlos, ¿podrías ayudarnos con la primera derivada para R2? ¿Quién Sí, sería? Gracias. en i quedaría 1, Ujú, muy bien. O simplemente I. Ajá, menos ajá, e a la t al cuadrado ajá. por 2t. Exacto, muy bien, en J. Muy bien, Roberto.
Y ahora, entonces, que nos ayude Luis Fernando con la segunda derivada, por favor. Sí, profesor. Sería 0 en i, Ajá, sería menos que multiplica a 2e a la t cuadrada 2e a la t cuadrada, ajá. más Ujú. 2t por 2t, ajá, e elevado a t cuadrada ajá, por 2t. Bueno, que en ajá, realidad podríamos ya ajá. multiplicarlo. Sí, si quieres lo dejamos así y ahorita lo Ok. simplificamos aquí abajo. Ajá, Y quedaría 0 en i igual, sí, ujú, menos 2e a la t cuadrada ajá, menos 4t cuadrada ujú. Bueno, si factorizo el signo menos, entonces sería aquí más, ajá. Ah, ok, ok, sí, sí, 4t ok. cuadrada, ajá, E a la t cuadrada ajá, en j. exacto, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces tómense un momento. Ya no. Bueno, entonces, si tenemos a las funciones vectoriales R1, R2 y R3, que son funciones vectoriales derivables, y tenemos a f de t, que es una función escalar que también es derivable, entonces, si quisiéramos calcular la derivada de una suma de funciones vectoriales, pues calculamos la derivada de cada una de esas funciones y la sumamos, justamente. Después, si queremos calcular la derivada del producto, observen, de f de t, que es una función escalar de variable escalar, que es derivable, multiplicada por una función vectorial de variable escalar. Entonces, ¿cómo se calcula esta derivada? Ah, pues sería la función escalar por la derivada de la función vectorial más la derivada de la función escalar por la función vectorial. Luego, si tenemos la derivada del producto punto de dos funciones vectoriales, entonces sería la primera función vectorial, producto punto, con la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función vectorial, producto punto con la segunda. Si se dan cuenta, a partir de esta fórmula 2, observamos que el operador derivada se va a ir aplicando del extremo derecho hacia la izquierda. Entonces aquí en este producto, a la primera que se le aplica es a R1 y después a F. Y aquí en este producto punto, primero se le aplica a R2 la derivada y después a R1. Observen, para que sea fácil para ustedes recordarlo. Entonces lo aplicamos de derecha a izquierda, el operador derivada. Muy bien. Y ahora tenemos el producto cruz de R1 con R2. Entonces de igual manera aplicamos el operador derivada de derecha a izquierda. Entonces sería R1 cruz R2 prima más R prima cruz R2. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, muy bien. Y bueno, ya las últimas expresiones es el producto cruz de tres funciones vectoriales derivables. Entonces les decía, se aplica la derivada de derecha a izquierda. Entonces sería R1 cruz R2 cruz R3 prima, porque es la que está en el extremo derecho, es la primera que se deriva. Luego sería más R1 cruz R2 prima cruz R3, porque ahora pasa a derivarse este término. Y al final sería más la derivada de R1 cruz R2 cruz R3. Observan lo que les mencionaba, que la derivada se va aplicando de derecha a izquierda. Sí, Carlos, te escuchamos. Profesor, tengo una... En el 6 nos dice el producto mixto de la función vectorial R1 con R2 cruz R3, ¿cómo se calcula la derivada? Ah, pues se aplica de derecha a izquierda. Entonces, primero sería el producto punto de R1 con R2 cruz R3. Aunque las operaciones no se hacen así, solamente es cómo se va a marcar el operador derivada. Recuerden, sigue aplicándose de derecha a izquierda. Entonces, en la primera parte aplicaría R3, luego le sumamos aplicado a R2 y luego le sumamos aplicado a R1. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando están las operaciones punto y cruz o producto escalar y producto vectorial juntas, a lo que le llamamos producto mixto o triple producto escalar, las operaciones que se hacen primero son la operación producto cruz, porque el resultado es un vector, y lo multiplicamos al final a través del producto punto. Y tiene que ser en ese orden forzosamente, porque si hiciéramos primero el producto punto,
el producto punto de dos vectores es un escalar y ya no se podría multiplicar un escalar por un vector a través del producto cruz, me refiero. Sí se puede multiplicar un escalar por un vector, eso es posible, pero no a través de la operación producto vectorial. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a terminar nuestra sesión de hoy con este ejemplo. Nos dice, para estas funciones que tenemos, que son las que habíamos derivado hace un instante, verificar que se cumple esto, que la derivada del producto cruz de estas dos funciones vectoriales es igual a la suma de los productos cruz de la primera función vectorial con la derivada de la segunda y la derivada de la primera función vectorial con la segunda función vectorial. Entonces vamos a verificar con estas dos que se cumple esta expresión, que es una de las que aparecían. Entonces vamos a hacerlo ya nada más para terminar. El día de hoy ya tenemos los resultados porque justamente son las derivadas que habíamos calculado. Entonces nada más partiendo de eso podemos continuar. ¿Les parece? Sí. Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién era la derivada de R1? Hay que anotarla. ¿Quién era la derivada de R1? Ajá, Luis Fernando, gracias, te escuchamos. Era 1 por 1 sobre t. 1 más 1 sobre t, ¿sí, no? ¿O no? ¿Ya simplificada o Solo la toda primera la ecuación? derivada, la primera derivada. Ah, Porque porque era la primera derivada sería 1 por 1 sobre t, ¿no? 1 por 1 sobre Más. t en i. Ajá. Porque, más bien era 1 más logaritmo de t, ¿no? Creo, la primera derivada. Ah, es que ya la estoy volviendo a derivar, pero no, ya quería el resultado, ¿verdad? Ajá, ese es el resultado, solamente porque le decía que como ya lo hicimos, pues vamos a basarnos en ese para continuar. Entonces, por eso les preguntaba cuál era el resultado. Y según yo era 1 más el logaritmo de t, ¿verdad? En i. Sí, ¿O no? Ajá, ok. Y luego, menos el seno de t en j exacto, sí. y menos 2t sobre 1 más t a la cuarta en k. Exacto, muy bien. Les decía, es que ya no lo estamos volviendo a derivar porque ya lo habíamos hecho hace unos instantes. Entonces, por eso les pedí que solo me repitieran el resultado. Muchas gracias. Y la primera derivada de R2 es... Profe, no se ve el pizarrón si es que está compartiendo. Ah, sí, no, sí lo estoy tratando de compartir justamente. Gracias por decirme. Entonces, ¿quién es la derivada de R2? La primera derivada. Era 1 Ajá, 1 en i o simplemente i. Sí, sí, sí. menos 2t Ujú. por e a la t cuadrada. En J, muy bien. Esas, les decía, ya no les pedí que me ayudaran a volver a calcularlas porque ya las teníamos. Entonces, solamente quería que las anotáramos ya para hacer lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces nos dicen que verifiquemos que la derivada del producto cruz de estas dos funciones es igual a la suma de estos productos cruz. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que está a la izquierda. Entonces, vamos a hacer el producto cruz de R1 con R2. Bueno, voy a poner R1 de T cruz R2 de T. Entonces vamos a hacer ese producto cruz. Recuerden que los productos cruz los podemos hacer con la estrategia del pseudo determinante. Entonces, en el pseudo determinante, en el primer renglón escribimos a los vectores i, j y k, y porque estamos en el sistema cartesiano. Vamos a ver más adelante que si estamos en otro sistema de referencia, el sistema cilíndrico o el esférico, pues aquí tienen que venir los vectores unitarios de esos sistemas de referencia. Bueno, entonces en el segundo renglón, ¿quién debe aparecer, muchachos? Díganme, por favor. Las componentes del primer vector. Ajá, en este caso de la primera función vectorial, exacto, que son t logaritmo natural de t, después coseno de t y menos arco tangente de t cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos van conmigo? Sí, profesor. Ok, y en el tercer renglón, las componentes de R2, R2, ajá, que serían que t, sería t en ajá, a i ver, ajá,
menos et cuadrada ¿Sí? y 0. Exacto, muy bien, ya está. Entonces hay que hacer el producto cruz. Vamos a usar la estrategia de, para determinar este determinante, podemos usar la estrategia de los cofactores. Entonces, ¿cuál renglón utilizamos? Recuerden que pueden usar cualquier renglón o cualquier columna, el que sea, y el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, nada más para, como es el primer ejercicio que hacemos, vamos a hacerlo como usualmente lo han realizado, usando este renglón, donde aparecen los vectores unitarios I, J y K. Recuerden que necesitamos los signos, que son más, menos y más. Y entonces escribimos el vector I por su menor. ¿Quién es el menor de ese elemento, muchachos? Recuerden que el menor se forma de tapar el Sería renglón coseno de y t. la columna. Sí, muy bien, perfecto. Coseno de t. Al lado sería menos arcotangente de t Ajá. cuadrada. Exacto, muy bien. Sí, sí, sí. Abajo Permíteme. sería Ahí está, menos arco tangente de t cuadrada. Abajo sería así. menos t cuadrada. Sí. Y en la siguiente 0. Exacto, muy bien. Y luego sería menos j por su menor. ¿Quién es su menor? Pues es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces, ¿qué nos queda? El logaritmo natural de t Sí, muy bien, gracias. menos arcotangente de t cuadrado. Ajá, muy bien, gracias. Abajo t Ajá, y 0. muy bien. Y por último, más k por su menor. ¿Quién sería su menor? Déjenme recorrerlo un poco a la izquierda. ¿Quién es el menor de k? Recuerden que el menor se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces, ¿qué nos quedaría? T Ajá. logaritmo natural de t. Sí, permíteme un Coseno momento. de t. Sí. Ok, ok, listo, ya está. Entonces me dijiste que es t logaritmo natural de t, muy bien. Coseno de Coseno t, de t. perfecto. T y Sí, menos e a la t cuadrada. exacto, muy bien, listo, ya está. Entonces estamos calculando este producto cruz a través de esta estrategia que es este pseudo determinante y estamos usando el método de cofactores para poder calcularlo. En este método se tiene que elegir un renglón o columna, el que sea, no importa. Podríamos haber elegido esta columna que contiene un 0 y así podría haber sido más sencillo, pero bueno, como es el primer ejercicio donde estamos retomando el concepto de producto cruz, entonces vamos a hacerlo como usualmente lo aprendimos, donde usamos este renglón. Y entonces lo primero que hacemos es asignarle los signos a estos elementos, que empezamos siempre con positivo, porque recuerden que el signo está dado por -1 a la i más j, y entonces por eso este es positivo, negativo, positivo, este será negativo, positivo, negativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero solamente se le colocan los signos al renglón o columna que vamos a utilizar. Como estamos utilizando el primer renglón, por eso solo le coloco los signos a estos elementos. Bueno, entonces, ya que hayamos hecho eso, ahora empezamos a marcar nuestros cofactores, que serían este elemento multiplicado por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna, y ya por eso nos quedaron estos 4. Después, para menos j, tapamos este renglón y columna y nos quedan estos otros 4 elementos que sus compañeros marcaron, y para acá, pues también tapamos el renglón y columna y nos quedan esos 4 elementos. Muy bien. Ajá, no sé si de los que levantaron la mano tienen alguna duda o quieren ayudarme a hacer las operaciones. Si quieren ayudarme, adelante, Juan, te escuchamos. ¿Cuál es el resultado del primer determinante para I? Entonces aquí usamos el de Sarrus, Sí, el así de es. 2 por 2, ¿no? Sí. Entonces sería t, y logaritmo de t por, que sería como es negativo menos 2t exponencial a la t Pero, cuadrada. perdón, Juan, pero para este determinante, el primero. Es que me dijiste logaritmo de t, pero aquí no hay ningún logaritmo, por eso. Perdón. Porque creo que tú estás haciendo este o este, no sé. Por eso te Sí, aclaré que perdón, me equivoqué, era el de k. No, sí, perdón. Como coseno de t por 0 es 0, entonces Exacto. menos por menos da más, pero el signo entonces se vuelve a convertir menos. Ajá, muy bien. Entonces es exponencial de t cuadrada por arco tangente de t cuadrada. Exacto. Muy bien, Juan. Muy bien.
Muchas gracias. ¿Y Eh, me puedes ayudar para J también, por favor? ¿De una vez? Ajá. Igual el t logaritmo de t, como está multiplicando por 0, pues no está. Ujú, Entonces, pues es menos arcotangente de t, como es ujú, menos, se convierte más. ujú, porque es la multiplicación hacia arriba. Muy bien, perfecto. Ujú. Ajá, Entonces sería t arcotangente de t cuadrada, j. exacto. Muy bien, Juan. Y ya por Ujú. último, Gerson, ¿me puedes ayudar con el tercero? Te escuchamos. Sí, sería K, bueno, más K por Sí, es, menos T por E a la T cuadrada sí, muy bien. Sí, por el logaritmo natural de T sí. menos el Ujú, coseno de T por ujú, T o T exacto. coseno de T. Sí, escribimos primero a t porque si, no sé, la ponemos después, alguien podría pensar, ah, pues multiplico y entonces me queda coseno de t cuadrada, lo cual sería muy incorrecto. Entonces, por eso, para evitar ese error, por eso escribimos a la t al inicio. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda?